que Jesucristo es el Hijo que Dios le prometió a Adán y Eva después de la entrada del pecado. Él sería el Salvador del mundo. Y que ese Hijo vino a salvarnos y Él es el sostenedor de este mundo, es el creador del universo entero, es nuestro Dios protector. ¿Sabes que a partir de la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva de que vendría un hijo que heriría al enemigo en la cabeza, mientras que el enemigo lo heriría en el calcañar? A partir de ese día, todas las mujeres en Israel eran ansiosas por tener un hijo varón, con la esperanza de que ese hijo fuese el libertador de Israel. Pena que ellos no entendieron que ese hijo no sería un hombre común, sería un Dios hecho hombre, y que su victoria no sería una victoria política, militar, sino una victoria espiritual. Derrotaría al enemigo de las almas. Esta semana vamos a estudiar prácticamente un solo texto. La primera parte del estudio de esta semana tiene como subtítulo "En estos postreros días". El texto para el estudio de toda la semana es Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Yo voy a leer ahora solo el versículo 2 y vamos a comentar solo la primera parte. El texto dice así: "En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo". En estos postreros días. Se refiere a los días a partir de la llegada de Cristo a este mundo. De ahí hasta nuestros días, bíblicamente son los postreros días. Daniel, cuando escribe su libro, le llama a este periodo el tiempo del fin. Ya estamos en los postreros días, ya estamos en el tiempo del fin. Solo que no te da la impresión de que está durando mucho. Desde la venida de Cristo, la primera venida de Cristo hasta hoy, los postreros días, ¿cómo pueden ser postreros? Ya tendría que acabar. Es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, querido. Nosotros medimos el tiempo desde nuestra perspectiva humana. ¿Cuántos años vivimos nosotros? 100 años en la mejor de las hipótesis. Ahora, ¿qué es 100 años delante de la eternidad de Dios? El propio Dios dice que un día para Él es como 1000 años para nosotros. O sea, para nosotros, desde nuestra perspectiva de 100 años, pues estos postreros días se está demorando demasiado. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, nada. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Sin embargo, querido, cuando yo leo Mateo 24 y veo las señales que el propio Señor Jesucristo mencionó con relación a los días previos a la segunda venida de Cristo, terremotos, guerras, rumores de guerras, todas las cosas terribles que están sucediendo, pestilencias, este COVID que está atormentando al mundo, en fin, cuando dice Jesús: "Cuando viereis todas estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca". Este mundo no va a durar mucho, querido. Mira, los estudiosos del clima dicen que el calentamiento global va a acabar con este mundo por vuelta del año 2050. Que si el clima se continúa calentando de la manera que lo está haciendo, el mundo no llega al 2050. Los sociólogos dicen que si la humanidad se multiplica a la velocidad que se está multiplicando, allá para el 2050 no alcanzará comida para toda la humanidad. Quiere decir, el mundo está preocupado, está desesperado. Yo no, tú no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza. Porque en estos postreros días van a suceder cosas maravillosas. Prepárate. Claro que va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, en fin, lo que tú quieras. El Brasil en estos días está sufriendo terriblemente, la parte del estado de la Bahía inundado, lluvias terribles, gente muriendo, gente herida, despojada de casa. Quiere decir, hay dolor en el mundo. Si yo tuviera que revisar el noticiario mundial, es evidente de que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los postreros días. Prepárate, querido. Pero lo que el texto de esta mañana dice, que en estos postreros días
Dios nos ha hablado. Y ahora vamos a la segunda parte del comentario. Dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Leo el texto nuevamente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. En el Antiguo Testamento habló por los profetas. Ahora nos habló por el Hijo, a través del Hijo. ¿Cómo? No es un hablar fonético. Es interesante. Mira, en el Antiguo Testamento la palabra dabar puede ser traducido como palabra. Dabar en hebreo, palabra en español. Y en el Nuevo Testamento, logos, griego, palabra español. O sea, el dabar, la palabra del Antiguo Testamento, es equivalente al logos, la palabra del Nuevo Testamento. Y Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y ese logos se hizo hombre. O sea, el mensaje, la palabra de Dios que fue hablada por los profetas en el Antiguo Testamento, en estos postreros días Dios habló por el Hijo. Cuando vino el Hijo, ya no vino la palabra fonética, ya no vino la palabra escrita, vino la palabra viva, la palabra viva. Por eso Juan dice que cuando los hombres vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios, el carácter de Dios escrito, el mensaje escrito en la vida del Señor Jesucristo. Aquí el mensaje que debemos recordar es que el Evangelio no es solo palabra bonita predicada, el Evangelio es vida. Ahora no te desesperes, porque tú y yo podemos pensar, pero es tan difícil vivir el Evangelio. Claro que sí, porque cargamos la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, cuando nos sometemos todos los días a Jesús, cuando vamos a Él arrepentidos de nuestros pecados, cuando vamos a Él suplicando que Cristo viva en nosotros, entonces los frutos del Espíritu aparecen en nuestra vida y ya no somos la palabra hablada, somos la palabra viva, la palabra encarnada. Así como la palabra se encarnó en Cristo, la palabra tiene que encarnarse en nosotros. Es por eso que Pablo dice que en estos postreros días Dios nos habló por el Hijo. Porque cuando el Hijo vivió entre los seres humanos, Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha recibido el mensaje del Padre. Ha escuchado la voz del Padre. Ha recibido el Evangelio del Padre, porque yo soy el logos de Dios, yo soy el dabar, yo soy la palabra viva, porque la palabra de Dios no es teoría, es vida. Vamos a la tercera parte de la lección de esta semana. Es el resplendor de la gloria de Dios. El versículo 3 dice, el cual, siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La parte que necesitamos destacar aquí es la gloria de Dios. Jesús fue el resplandor de la gloria de Dios. Es interesante esta palabra resplandor. En griego es apaugasma, que quiere decir el reflejo que sale de un foco de luz, el reflejo que sale de una llama ardiendo en medio de la oscuridad, ese reflejo, apaugasma. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que Cristo es el apaugasma de Dios, el reflejo que sale de Dios. Mucho cuidado, querido, con mistificar las cosas. Dios tiene luz, proyecta luz. Es luz en el sentido de que con Él hay claridad, con Él no hay tinieblas, con Él no hay oscuridad. Pero cuidado con pensar que la luz es Dios.
Dios tiene luz, pero la luz no es Dios. Entonces hay mucha gente que comienza a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a cualquier fuente de luz. No, Dios tiene luz. El resplandor de su gloria es luz. Pero no confundas que cualquier luz es Dios y comiences a adorar la luz en lugar de adorar a Dios. La palabra apaugasma, vuelvo a repetir, quiere decir el reflejo de un foco de luz. Y Jesucristo vino a esta tierra como el apaugasma del Padre, el apaugasma de Dios, el reflejo de la gloria del Padre. Pero esto es mucho más profundo de lo que tú imaginas. ¿Qué cosa es la gloria del Padre? ¿Es solo luz? Ahí es que nosotros podemos caer en la mistificación de la religión. ¿La gloria del Padre es solo luz? Cuando queremos la gloria del Padre tenemos que estar buscando luz. Mucho cuidado. Te voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía. La primera está en Testimonios para los Ministros, página 508. Dice así: orad con Moisés, muéstrame tu gloria. ¿Qué es la gloria? Y ella responde, el carácter de Dios. La gloria de Dios no es solo luz. La gloria de Dios es su carácter que ilumina al mundo, que ilumina a las personas, que alumbra en medio de la oscuridad. Porque donde no está Dios, donde no está presente su carácter, todo es oscuridad, todo es tinieblas. Cuando Dios llega, se ilumina, porque las cosas se vuelven claras. Jesucristo vino a este mundo como el apaugasma de Dios, como la gloria de Dios, para mostrar el carácter de Dios. A Dios nadie lo ha visto, dijo él, pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo, el apaugasma, el revelador de la gloria del Padre. Y nosotros, es interesante lo que la sierva de Dios dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, dice lo siguiente: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. En su vida y en su carácter, los hijos de Dios van a revelar la gloria de Dios, el carácter de Dios. Pena que a veces nosotros querido, malentendemos las cosas. Porque hay que obedecer, hay que cumplir, hay que guardar, no hay que hacer esto, no hay que hacerlo aquello. Y a veces lo decimos con tanta rabia, con tanta furia. ¿Y dónde está el carácter de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? Pues ahí está la cosa. Confundimos las cosas. Confundimos completamente el Evangelio. Yo no digo que el que vive el Evangelio va a transgredir la ley, va a vivir como un miserable pecador haciendo lo que le da la gana. No. Pero cuando tú vives el verdadero Evangelio, es el carácter de Dios que se revela en tu vida y entonces eres feliz. Y las personas son felices a tu lado. No por lo que hablas, sino por lo que vives. Ahora, hay una cosa más que quisiera aclarar aquí. El filósofo llamado Filón en los tiempos de Pablo, él usó la palabra apaugasma para decir que el apaugasma era la inteligencia invisible que controlaba el mundo. Y Pablo, al escribir a los hebreos, usa la palabra apaugasma para referirse a Jesucristo. ¿Por qué? Es que Pablo quería también alcanzar las mentes secularizadas de aquellos tiempos, a los filósofos griegos, a los que seguían las filosofías griegas. Y ya que ellos usaban mucho la palabra apaugasma para referirse a esa mente superior, no a Dios, sino a una mente invisible que controlaba el mundo, Pablo usa la misma palabra para conquistar el corazón de ese pueblo y presentarles al Dios vivo, a Cristo, como el resplendor de la gloria de Dios. Eso nos enseña una lección.
que para hablar a los filósofos hay que hablarles en el idioma de ellos. Para hablar a gente que no conoce a Dios hay que hablarle en el idioma de ellos. Después los vamos a llevar al conocimiento pleno de Dios y de su gloria. Entonces, querido, asimila esto y cuando tú te aproximes de una persona para predicarle el Evangelio, ten en cuenta lo que esa persona cree y comienza hablando con esa persona de las cosas que ella comprende, de las cosas que ella conoce, y después con amor las vas a traer al conocimiento del Evangelio. En la cuarta parte del estudio de esta semana veremos la expresión por quién hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? ¿Por quién? Por Cristo. Volvamos al versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta expresión, por quien Dios hizo el universo, se refiere a Cristo. El quién es Cristo. Y muchos entienden como que Dios hubiera hecho el universo por amor a Cristo, que en la opinión de esas personas también Cristo sería un ser creado y por amor a Él Dios habría hecho el universo. Pero querido, cuando leemos Hebreos 1:10, la idea es completamente diferente. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y se está refiriendo al Hijo, a Jesucristo. En el principio, Él fundó la tierra. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio era Dios, el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y cuando en la semana de la creación encontramos el relato de Génesis que dice, hagamos al hombre, Dios no dice haré al hombre, sino hagamos al hombre. Porque ahí estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se movía sobre la tierra desordenada y vacía antes de la creación. O sea, Dios, Padre e Hijo son un solo Dios. Tres personas diferentes, pero un solo Dios. Cristo es el Creador. El Padre es el Creador. El Espíritu es el Creador. Dios es el Creador. El único Dios es el Creador. Vamos a la quinta parte y la parte final del estudio de esta semana, hablando de la expresión yo te he engendrado hoy. Leo lo que dice Hebreos 1:5. Dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. En este texto, el Padre dice al Hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y aquí nuevamente aparecen muchos diciendo, aquí está una prueba de que Jesús fue engendrado por el Padre. Todo depende del concepto que nosotros tenemos de la palabra engendrado. En nuestro idioma español, en nuestra manera de hablar humana, inglés, cualquier cosa así. La palabra engendrado es, yo engendré a mi hijo, en el sentido de que mi hijo existe porque yo participé trayéndolo a la existencia. Claro, Dios es el creador, pero yo participé humanamente, yo engendré a mi hijo. Pero la palabra engendrado, en el sentido bíblico, significa tener la misma sustancia, ser igual a. Usando una palabra moderna, clone. Ambos son el mismo ser, tienen la misma sustancia. Cristo fue engendrado por el Padre en el sentido de que tiene la misma sustancia que el Padre. Yo hice un pequeño trabajo de investigación. Encontré en la Biblia 13 textos que hablan de manera meridiana, clara, que Jesucristo es eterno. No puede haber sido engendrado. Mientras que encontré también 4 textos que darían a entender la idea de que Jesús fue engendrado. Entonces, ¿qué le pasó con la Biblia? No sabe lo que dice. En 13 lugares dice que Jesús es eterno y en 4 lugares que es el engendrado. Quiere decir que estos 4 tienen que someterse o tenemos que entender estos 4 a la luz de los 13 versículos que hablan de la eternidad de Jesucristo.
Estoy colocando en la tela los 13 versículos, los 13 textos, solo para que tú veas. Y también los otros 4 que hablan de Jesús, darían a entender la idea de que Jesús fue engendrado. Ahora, lo que me importa de aquí, de todo esto, queridos, es que nosotros tenemos un Dios eterno, maravilloso. Mira, el Hijo se hizo carne. ¿Para qué? Para rescatarnos del poder del pecado. El Hijo es el Dios de justicia, de misericordia que te ama. Tú eres precioso para Él. Entrégate a Jesucristo. Dale tu vida a Él. Confía en Él. Estas lecciones, más que para buscar teoría, sirven para buscar esperanza. Cuando tú estudias la lección de esta semana, en lugar de tratar de explicar conceptos teológicos, trata de entender qué es de esta lección lo que te ayuda a lidiar con los problemas diarios que enfrentas en la vida. Primero piensa cuáles son los dramas que estás viviendo en este momento y cómo la lección de esta semana te puede ayudar. En estos postreros días, en estos últimos días, ¿de qué manera el mensaje se puede hacer carne en ti? ¿De qué manera, así como Cristo reflejó la gloria de Dios, tú puedes reflejar la gloria de Cristo? ¿De qué manera? ¿Qué necesitas? ¿Fuerza de voluntad para cumplir todo lo que Dios pide? ¿O necesitas ir a Jesucristo para permitir que su gloria se refleje en tu vida? ¿Cristo para ti es un ser dependiente de un poder superior? ¿O Cristo es el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, sostenedor de esta tierra? El Cristo eterno que te ama, que todopoderoso, que no fallará, que no te dejará abandonado, solo en ningún momento. ¿Cuántas veces encuentro gente